quisiera predicarles hoy Gálatas 1, versículo 6. Este pasaje es el tema principal, podríamos así decirlo, de la carta a los de Galacia que Pablo escribió muy preocupado, y se va a notar por sus palabras en este versículo y en todas las partes que demuestra lo maravillado que está, lo perplejo que está por la actitud que estaban teniendo los de Galacia, por las acciones que estaban teniendo referente al evangelio que estaban ignorando, hermanos. Y es muy importante para la actualidad saber por qué Pablo estaba muy preocupado, hermanos, porque aquí Pablo va a revelar la lógica común de cómo un cristiano debe crecer en Cristo, de cómo un cristiano puede hacer todas las cosas en esta vida, de cómo un cristiano puede crecer en Cristo, cómo un cristiano puede amar más a Dios, hermanos. Entonces, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú nos ilumines, Señor, con esta palabra tan maravillosa. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos predicadores están instando, como siempre, instando a los creyentes a que amen más a Dios. Ahí está, dicen, la raíz de todo. Ahí está la raíz de las buenas obras que uno puede hacer en el cristianismo. Amar más a Dios. Está muy bien. Pero tienen que tener en claro el cómo. Tienen que explicar el cómo. Más clarito. Hay muchos que dicen que hay que conocer más a Dios. Está muy bien, pero tienen que explicar el cómo. El cómo es la cuestión, hermanos. Y aquí Pablo nos va a explicar. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer todas las cosas en el cristianismo? ¿Cómo puedo amar más a Dios? Un ejemplo, para que se den cuenta en qué área uno puede mejorar al saber esta verdad que va a decir Pablo. Uno puede, hermano, hacer todas esas buenas obras como amar más a Dios, aceptando la lógica básica del cristianismo, de cómo vivir, y que es, hermanos, aceptando su gracia. Entonces, yo te quiero instar a ti, hermano, al leer este pasaje que les voy a leer, que aceptes la gracia de Dios. Esa es la base del cristianismo para hacer todo. El pasaje dice, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, aquí Pablo te está diciendo, hermanos, que vos aceptes la gracia de Dios. Te está diciendo a ti, hermano, que vivas la vida cristiana por la fe en la gracia de Dios para contigo, hermanos. Yo te voy a enseñar, hermano, por medio de este pasaje, la sencilla y clara lógica para crecer en Cristo, que es aceptar por fe la gracia de Dios. Y te voy a demostrar, hermanos, esta lógica con dos verdades, hermanos. Entonces, la primera verdad, acepta la gracia de Cristo para vivir la vida cristiana, pues es lo natural, es lo lógico, es lo normal, hermanos. Es lógico, primer punto, aceptar la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Por eso dice Pablo a los de Galacia, que estaban haciendo lo contrario, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Pero vamos a estudiar más esta palabra, estoy maravillado. En el liceo me enseñaron que a veces algunas personas cambian cuando hay una situación límite. Se maravillan cuando hay una situación límite. Es decir, que por ejemplo puede morir algún pariente o algo que le cambia el ser y se maravilla. O hay algo que es sobrenatural que pasa y le sale del ambiente que está acostumbrado a vivir y entonces se maravilla. Y aquí pasó algo con Pablo. Él sabe que su ambiente natural, el ambiente natural del cristianismo es vivir por la gracia, por la fe. Pero los creyentes de Galacia empezaron a hacer algo anormal, salieron de ese ambiente y causó, podemos así decirlo, asombro en Pablo. No es una situación límite, pero causó tremendo asombro, por eso se indignó aquí en la carta y por eso dice todo lo que dice. Estoy maravillado, dice.
Y se nota el por qué está maravillado. Se nota porque siempre en las salutaciones de la carta, Pablo primeramente quiere, como por así decirlo, congraciarse con los lectores y alabar a Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Efesios 1, por el 14, 15, por ahí empieza a decirle: he oído de ustedes por la fe y el amor que tienen para con todos los santos. Colosenses también. En todas las cartas es natural que Pablo primero agradezca a Dios por lo que está haciendo en la vida de los creyentes allí, a los que dirige la carta. Pero en esta, hermano, saltea todo eso y empieza directamente: estoy maravillado. Y se nota por el hecho de que salteó la salutación normal que hace en las cartas. Se nota también, no solamente aquí, en ocultar lo que siempre hace, en no poner lo que siempre hace. Y también se nota en el contexto de la carta por los dichos que él dice. En Gálatas 3.1 dice: oh Gálatas insensatos, ustedes a quien Cristo se les manifestó claramente como crucificado. En Gálatas también 4.11, que dice que antes ustedes tenían satisfacción, experimentaban satisfacción, porque yo que les prediqué el Evangelio, en otras palabras, de la gracia, estaba con ustedes y ustedes me recibieron. Y ustedes tenían una satisfacción, experimentaban al recibirme a mí porque yo fui el que les prediqué la gracia. Estaba manteniendo todo eso. ¿Y ahora qué pasó? Estaba diciendo también Gálatas 4.15. Les dice esto: me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Luego Gálatas 4.19 al 20 también por ahí les dice que yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, para que Cristo sea formado en vosotros. Y quiero cambiar mi tono de voz porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces ahí se nota por el contexto que Pablo estaba recontra maravillado, estaba en un tono de perplejo. Algo anormal estaba pasando en la vida cristiana de ellos. Salieron del ambiente de la gracia de Dios. Entonces, se nota el asombro de Pablo en eso, hermanos. También se nota, por lo tanto, por lo que estamos viendo, en la falta de lógica de los Galacia en cuanto a la verdad de qué es el Evangelio. Pues Pablo sabía que lo natural era aceptar la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Era la base, hermanos. Romanos 1.16 lo dice en las cartas, que el poder de Dios se manifiesta para salvación a los que creen. El justo, luego dice, por la fe vivirá. La justicia, el Evangelio se revela en la justicia de Dios, que es la fe desde el principio hasta el fin. Y Pablo siempre decía eso. El poder de Dios se revela por la gracia, hermanos. Es por gracia, es por fe, para que sea por gracia y no por obras. Pablo se maravilló de que estaban rechazando esta gracia. Y Pablo no tenía eso como normal, porque Pablo decía en Gálatas 2.21: yo no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, hermanos, entonces por demás vino Cristo a morir. Les quiero hacer una ilustración, hermanos, de algo que tal vez les pueda ser un poco impactante, aviso ya de antemano, pero es lo que puede revelar, hermanos, lo asombrado que Pablo estaba ante lo que estaban haciendo, lo que estaban viviendo los cristianos allí en Galacia. Lo que no estaban haciendo también, lo que no estaban, es decir, aceptando la gracia de Dios. Y quiero hacer esta ilustración que puede ser impactante, aviso, pero para que entiendan algo completamente ilógico que estaban haciendo los de Galacia. En 1891, un extraño y desconocido virus azotó el poblado de Pikeville en Kentucky. No fue el coronavirus. Para que sepan, el coronavirus pasó a mediados de 2020, por ahí. 2019, términos de 2019, a comienzo de 2020. A término de 2020 y comienzo de 2021, perdón. Y ese coronavirus es actual. No era el virus que azotó al poblado de Kentucky. Porque el virus que azotó al poblado de Pikeville en Kentucky, hablando serio ahora, era producido, ese virus, por la mordedura de una cierta mosca.
ahora conocido como la mosca tsetse. La mosca tsetse, la T, la S, la E, la T, la S, la E. Las personas caían, dice, en una especie de estado de coma, aunque después de un tiempo volvían a despertar. Les picaba el mosquito y dentro de un ratito empezaban a caer en una especie de coma. No manifestaban señales de vida luego. Y después se despertaban. Una de las habitantes de aquel lugar, de Peekville, Kentucky, se llamaba Octavia Smith Hatcher. Y ella fue declarada muerta el 2 de mayo de aquel año, 1891. En esa época no había tanta tecnología en cuanto a la medicina y bueno, no sabían tampoco mucho de los virus y eso. Entonces, después del fallecimiento, la enterraron. Y muchas personas comenzaron a enfermarse luego de la misma manera que esa mujer, por lo que su viudo sospechó que se la había enterrado a ella prematuramente, por lo que decidió desenterrar el cadáver y claro, muy probablemente creo que ella murió y había rasguños de ella en la parte de, bueno, arriba del ataúd y bueno, y es muy serio, es muy grave lo que pasó y es algo sorprendente, hermanos. Estando ella viva fue enterrada, hermanos, a muchos cristianos hoy en día le está pasando esto y les voy a fundamentar por qué en este poco tiempo que queda de este video. Hermanos, muchos cristianos parecen, hermanos, que se olvidaron de la gracia de Dios. Esto es lo trágico. Están en ese tiempo de lapso ignorando hasta que venga un Pablo y les quiera despertar. Oh, Gálatas insensatos. Hasta que vuelvan a aceptar y vivir, hermanos. Vuelvan a aceptar la gracia de Dios y vivir, hermanos. Muchos creyentes parecen que están así, hermanos. Un síntoma es que van a la iglesia, leen la Biblia, hacen todas las cosas de Dios, hermanos. Pero lo hacen por sus propias fuerzas y lo hacen para conseguir un favor para Dios. Y no porque ya son aceptos en el amado por la gracia de Cristo. Se olvidan de Cristo, hermanos. Y esto era lo que estaba pasando allá a los de Galacia, hermanos. Es algo que es de maravillarse, hermanos. Y vimos entonces, hermanos, que hay que aceptar la gracia de Dios. Yo te dije, porque es lo lógico. Lo ilógico sería no aceptar la gracia de Dios, hermanos. Eso sería algo sorprendente, hermanos. Y ahora les voy a decir que aceptes, hermanos, la gracia de Dios porque es el sine qua non. Es decir, el sine qua non es latín, que en español se puede traducir, sin el cual, hermano, acepta la gracia de Dios porque sin la gracia de Dios, no vas a poder vivir el cristianismo, crecer, desarrollarte en el cristianismo, hermanos. No vas, hermano. Te explico. El pasaje dice, estoy maravillado en cuanto a vos, bueno, de vosotros, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Hermanos, uno se aleja de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo acá. Uno se aleja de Dios y no lo ama, claro, no hace las cosas del cristianismo bien, correctamente de corazón, y al contrario, lo menosprecia, lo ignora, lo olvida, hermano, cuando uno no acepta la gracia de Dios. Pues lo que dice aquí, hermano, primero dice aquí, es que se alejaron de una persona, hermanos. No empieza a decir se alejaron del evangelio, eso es claro, pero se alejaron del que os llamó. Se alejaron de Dios, hermanos. Esto es serio, no es solo alejarse del evangelio, de lo que Dios les llamó de gracia a ellos, del amor de Dios se alejaron. Se alejaron de la misma persona de Dios, hermanos. Y claro, lo otro también es muy grave, hermanos. Pero aquí Pablo les quiere primero decir que se alejaron de la misma persona de Dios. Por eso dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, dice, los que por la ley
os justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces se desligaron de la misma persona. En vez de amar, en vez de crecer en Dios, de amar a Dios, los creyentes que se quieren justificarse, vivir la vida cristiana por sus propios méritos, están haciendo todo lo contrario, se están separando de Cristo, por así decirlo, están trastornando lo que es la lógica, la ciencia de cómo vivir la vida cristiana. Y Cristo es, hermano, todo. Entonces, hermano, o estás con Cristo creciendo por Él, o no lo estás. Es estar en Cristo. ¿Y cómo estamos en Cristo? ¿Cómo vivimos en la práctica estando en Cristo? Por la fe, en la gracia, en el regalo de Él. Este es un evangelio glorioso. Al contrario, no estarán aceptando a esa persona de Cristo, aceptando a Dios. Y Pablo, hermanos, dice, a esa persona del que os llamó por la gracia, ya la una del evangelio, no están aceptando a Dios, se alejaron de Dios rápidamente encima en ese trayecto de tiempo que creyeron y luego se desviaron. Y Pablo quiere hacer notar que cómo van a dejar algo que es muy esencial para vivir la vida cristiana, es el sine qua non, y rápidamente por eso. ¿Cómo van a dejar así al Evangelio de Dios? Y entonces Pablo les dice, ahora, de que se alejaron rápidamente de esa persona, pero lo une con el Evangelio, de esa persona que de gracia los llamó. Por lo tanto, hermanos, uno se aleja de esa persona al ignorar que Dios de gracia los salvó, hermanos. Dios de gracia a ti también, hermano, te llamó. Y si tú te alejas de Él, hermano, es que estás pensando consciente o inconscientemente con tus actos que Él te llamó por algo que vos merecías o por algún mérito que vos tenías que Él te llamó. Esta es la conciencia que tiene el creyente que quiere justificarse por sus méritos. No considera que ya es acepto en el amado, que ya es salvo por su gracia y de gracia. Pero Pablo no desechaba esta gracia, hermano. Y tú tampoco tienes que desechar, hermano, esta gracia de Dios para ti en cada minuto de tu vida. Algo similar, hermanos, pasó con la iglesia de los Efesios. En Apocalipsis, Efesios 2, por ahí dice, Dios le dice, hermanos, ahora por medio de la escritura de Juan, le dice a los de Efesios, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, otra vez dice, pero, el pero que lo cambia todo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Vieron, hermanos? Es excluyente, sine qua non. No podés tener amor hacia Dios, crecer en las cosas de Dios, si dejás el primer amor. Y el primer amor se explica por sí propio. No es necesario explicar, como dijo un predicador. Es olvidar que fueron llamados por gracia, hermanos. Es olvidar de que uno puede andar en Cristo en la semejanza de cuando por primera vez creyeron, Colosenses 2:6, que dice, así como recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él, en comunión, arraigados en Él, por la gracia de Dios. Dios no te llama a hacer algo que Él no te dé la fuerza de hacer, y por eso Él te da todo de gracia, hermanos. Esto es lo que estaban ignorando los efesios. Es ilógico entonces, hermano, no aceptar vivir por la gracia, hermano. Quiero terminar con una conclusión, hermano. Estos, los de Galacia, hermanos, eran como todos los cristianos. Y era como, ahora haciendo una ilustración, como una persona
hermano, no sé, pónganle el nombre que quieran, vamos a ponerle fulano de tal, espero que este no sea tu nombre, y del mío y de ninguno. Una persona fulano de tal, hermano, recibió una acaudalada riqueza y empezó a usar esa riqueza. Pero luego se fue a una ciudad, ponele París, allí iba a los mejores hoteles, iba a los mejores restaurantes en esa inmensurable belleza de París, en la noche de París. Y algunos agentes, hermanos, de esa ciudad, empezaron a estudiarle cómo este está gastando mucho y investigaron y se sorprendieron que de poco tiempo él empezó a tener esa riqueza. Antes no tenía y ahora lo tiene. Entonces se dieron cuenta que alguien le había dado dinero. Entonces cuando este personaje, fulano de tal, iba a salir del país, estos metidos, por así decirlo, que representan los judaizantes, hermanos, le dijeron: te queremos ayudar, fulano. Vos estás actuando por la gracia de otro. No queremos que hagas más eso, porque eso no te va a hacer bien a ti, porque eso te va a hacer, no sé, perezoso en hacer algo, y no está bien. Vos tenés que esforzarte con tu sudor, ganar tu dinero para hacer eso. Y ahora si vas a volver allá, te recomiendo que no hagas más estos viajes y gastes estas plata. Aquí ya no vengas más en París. Por favor, te decimos. Y es por tu bien, hermano. Y si vas a volver allá, no viajes en primera clase del avión, viaja en segunda clase. Y fulano tal, obedeció, hermano, porque empezó a ser fascinados por ellos y empezó a decir: tienen lógica. Pero no, hermano, la lógica de Dios es la gracia, vivir y apreciar la gracia de Dios siempre. ¿De dónde caísteis? Arrepentite. Dice Efesios, hermanos, mira de dónde caísteis. Y aquí también en Gálatas 5 dice que habéis caído de la gracia. Hermano, es como que vos, de estar en la vista panorámica, andando ahí, viendo todas las inmensurables riquezas de la gracia de Dios, o estando en primera clase disfrutando las bendiciones espirituales en el avión, empezás a estar en la zona de abajo donde antes los esclavos remaban y trabajaban. Y hermano, y los que están no viviendo en la gracia de Dios, empiezan encima a pagar una esclavitud, en vez de gozar de la gracia de Dios. Pero hacen algo incoherente, empiezan encima a esforzarse, a querer comprar una cosa que les va a hacer esclavos, hermano. Esto no tiene sentido. Y por eso Pablo se maravilla y de que se alejaron del Dios mismo, que hizo algo para ellos, para salvarles de la condenación eterna y para vivir a Dios. Es una tremenda gracia, y de gracia se vive por la fe de principio al fin. Pero hermano, estos se olvidaron, así como los efesios, hermano. Pero mi desafío para ti es, hermano, acepta esta gracia de Dios, esta gracia de Pablo. Y si ya aceptas, tú vives por la gracia de Dios, recuérdate siempre esto, y sé como Pablo, ten un corazón como Pablo en decir a otros hermanos que están extraviados a que acepten y vivan la gracia de Dios. Hermanos, que esto les sea de bendición, que tengan un buen día en Cristo Jesús.